¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Códigos del Multiverso. Les saluda Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Y Iván Donaldson del canal de Iván Donaldson. Esta vez presentando un tema también muy interesante que tiene que ver con la obsolescencia de los aparatos electrónicos y de muchas otras cosas, que justamente es la ley de obsolescencia y de qué manera esto puede estar afectando nuestras vidas y en sí a la humanidad entera. Así es, un fenómeno, una ley, una tendencia humana que pues realmente está, en mi opinión personal, pues destruyendo el verdadero avance, ¿no?, de nuestra especie, la razón por la cual también existe tanta basura, tanta toxicidad, y lo más preocupante, y que de hecho esa es la intención de este video, pues compartirte esta información, que la conozcas, porque es impresionante cómo a la mayoría de las personas no les interesa ni realmente entienden las implicaciones de esta estúpida y horrible ley de obsolescencia, ¿no? Sí, que a final de cuentas lo que tiene detrás es la necesidad de los grandes imperios, de las grandes corporaciones que fabrican todo tipo de cosas, pues perpetuar sus imperios, perpetuar sus ventas a largo plazo, pero estamos hablando de que estas personas piensan que con este tipo de implementaciones, que lo que hacen es hacer que los aparatos como un celular, como un coche o como cualquier electrodoméstico tengan una caducidad, un cierto tiempo útil, de utilidad, y que paulatinamente se descomponga. Y esto comenzó también por ahí en las épocas en las que se crearon las primeras bombillas o los focos, en los que pues al principio, cuando se crearon los primeros, obviamente duraban muy poquito, ¿no? Duraban tipo 14 horas, 20 horas y así, y en la necesidad de generar bombillas que duraran más tiempo, pues se construyeron algunas que incluso ya llegaron a durar miles y miles de horas, y esto lo que produjo fue que los fabricantes se dieran cuenta de que a largo plazo pues no representaba ser un negocio, porque lo que querían era que la gente estuviera comprando y comprando focos. Así es, sí. Y para adentrarnos, pues nuestro querido Lenin nos va a hacer un poquito de historia ahí, a ver cómo fue esto de las bombillas, mi Lenin. Sí, digo, como decía Master Richard, ¿no? Todo empezó cuando se crea la electricidad, porque todo este fenómeno tiene mucho que ver con la revolución industrial, ¿no? Donde cada vez se hacían cosas más eficientes, y cuando surge la electricidad, pues Thomas Alva Edison presenta la bombilla, y al principio pues la bombilla, como decía Master Richard, pues no tenía tanto duración. Poco a poco van evolucionando la tecnología y resulta que ahora duraba 1000 horas, por decir. Que fue las épocas en las que Tesla ya había propuesto que podía haber energía libre en para todos. Para todos. Lo cual debemos recordar que está conectado con este tema porque no le gustó al señor que era el dueño del cobre en Estados Unidos, que era el que financiaba Tesla, y como no había manera de querer cobrar esto que quería hacer Tesla, pues lo mandó, digamos que a la por tienda, lo mandó por un tubo, lo mandó a la fruta, y pues es un ejemplo de todas estas cosas que surgieron y que dieron pie a esta famosa ley de obsolescencia, ¿no? Sí. Al grado tal que a lo mejor Len o Richard, estos masters, traen el dato, porque yo no lo traigo así fresco. En Estados Unidos hay una estación de bomberos que ustedes pueden investigar en internet, y esta bombilla pues ya lleva más de 100 años prendida, o sea, no la prenden y apagan, ya hasta le hicieron su pastelito. Sí. Ya hasta le hicieron su cumpleaños de 100 años y sigue prendida hasta la fecha, ¿no? Sí, que de hecho ocurre porque en primer lugar el filamento que tiene el foco adentro está hecho de un material altamente resistente, porque forma parte de esas primeras bombillas que lo que querían pues era que durara más tiempo, pero en ese momento sí se les pasó de cocido, que al punto de que el foco sigue encendido a un voltaje bastante mínimo, pero ahí sigue irradiando, ¿no? Sí, y como platicábamos, pues cada vez se hicieron bombillas que la idea era, pues, si estamos creciendo tecnológicamente, pues que cada vez duren más y sean más resistentes, la gente no tenga que comprar tantas, pero se dieron cuenta ahí mismo, también la gente que empezaba a dominar toda esta industria. Parece que los hombres muy importantes de esa época pues fueron Henry Ford, los hombres de negocios. Los hombres de negocio, ¿no? Y los Rockefeller, y ya sabemos, todos estos estaban personajes. Los de la General Electric, estaban los de Philips, ¿no? Philips también. Profetizo Incorporation. Pues Profetizo, sí. Profetizo Inc. Sí.
Y ya después de eso, pues de repente surge, incluso crean un cártel que mucho tiempo estuvo en las sombras. El cártel que me parece que se pronuncia como Fibes. Sí, Fibes se pronuncia. Sí, y este cártel que estuvo bajo las sombras, que era totalmente secreto. O sea, una mafia. Sí, una mafia ahí que se puso de acuerdo para que en todo el mundo se hiciera un estándar de... ¿Sabes qué? Definitivamente estamos desarrollando demasiada tecnología. Va a llegar un momento en que las bombillas van a durar tanto tiempo que nadie va a querer comprarlas, y esto no es un negocio. Necesitamos hacer un negocio. ¿Cómo le hacemos? Creamos un estándar y nadie se puede mover de este estándar. Entonces, si decidimos que, no sé, las bombillas van a durar 1000 horas, todos los que estén en la industria tienen que hacer bombillas de 1000 horas. Hay documentos que dicen que las multas a las corporaciones que no se apegaran a esa regla, pues les iba muy mal, ¿no? Eran imposibles. Multas altísimas, y pues, todo esto provocó... Creo que era una cosa así como $200 por bombilla. Sí, no, imagínate. Una cosa horrible. Porque el chiste era controlar, o sea, yo quiero seguir vendiendo y pues ni modo, vamos a hacer esta que no se conocía como ley de obsolescencia, pero bueno, en ese momento tenía que ver con esto que estamos platicando, ¿no? Que era, no quiero que duren tanto tiempo porque si no me quitas el negocio, yo necesito seguir vendiendo. Y la industria, y esto pasó con toda la industria, estamos hablando de las bombillas, pero si nos damos cuenta, en toda la industria sucedió lo mismo. Automovilística, aeronáutica, cosmetológica, todo lo que por se ejemplo, te ocurra. ahí podemos ver el ejemplo de la General Motors, que tras mucho tiempo que los autos de Ford estuvieron ahí en auge y que eran los más vendidos en todo el mundo, el modelo T precisamente, la General Motors de repente dice, sí, pues si los modelos T nada más son negros, nosotros vamos a sacar ahora de colores, ¿no? Vamos a hacer autos de colores para que la gente tenga la idea de que hay otros tipos de modelos de autos y empiece a comprar más, y eso les trajo una cantidad de ventas impresionante. Exacto. Y pusieron esta famosa ley, que todavía no ley, sino como la política, digamos, esta política que todavía existe actualmente, que cada año sacar un nuevo modelo para que la gente quiera ese nuevo modelo y deje el viejo modelo. Porque también algo muy curioso que pasó es que, como decía Master Richard, estos autos que al principio hizo Henry Ford eran todos igualitos, todos de color negro, y de repente se dice que ya un porcentaje altísimo de la población, más o menos un 60% de la población de Estados Unidos, ya tenían automóviles. Y luego viene esta parte de la depresión en Estados Unidos, y también la gente deja de tener como cierto poder adquisitivo, y de repente la industria en general se da cuenta de esto y dice, ¿cómo vamos a seguir vendiendo? ¿Cómo podemos reactivarlo? ¿Cómo podemos reactivarlo? No puede comprarlo. Y segundo, pues ya casi todo el mundo tiene carros. ¿Qué más les podemos ofrecer? Y viene esta idea que dice Master Richard, donde dicen, bueno, ¿qué les parece si hacemos esto? Cada año les vamos presentando, hacemos diferentes modelos más modernos, para que la gente se cree la idea de que pues el suyo ya no funciona porque ya está viejo. Y esa idea sigue funcionando hasta ahora, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que hace que, aunque tú quieras y le eches muchas ganas en cuidar tu licuadora, tu lavadora, tu refrigerador, tu celular, absolutamente todo lo que usas tiene una fecha de caducidad, tiene una obsolescencia programada. Inclusive habría que investigar, pero estamos 100% seguros, por ejemplo, la pantalla de tu celular, pues ya saben perfectamente cuánto tiempo en promedio va a durar. Por más que la cuides, hay ciertos golpes o cosas que van a hacer que tarde o temprano reviente. Y ahora, no conforme con la ley de obsolescencia, pues en las computadoras están las actualizaciones y hacen que si no actualizas, en todo lo que puedes conectar al internet. Ahora, lo que queremos hacer, aparte de estos datos que queremos seguirles dando, es que junto con nosotros, pues, razones, te involucres en entender las implicaciones de esto. Porque si para un simple foco, se hizo esta ley de obsolescencia, imagínate si estamos hablando de los años 1900, por decirte un ejemplo, donde se podían hacer estos focos que duraran más de 100 años, ¿cuántos adelantos y cuántas cosas tecnológicas podrían existir que no existen debido a intereses económicos? Y sin adentrarnos en teorías conspiranoicas, simplemente por las leyes del mercado financiero, las leyes económicas. Un ejemplo que platicábamos en la mañana es el Concorde, ¿no? Este avión pues supersónico que de seguro tus abuelitos o inclusive tus papás
te pueden contar acerca de este avión supersónico que hacía un tiempo récord viajando de Nueva York a Francia, a París, de 3 horas, 2 horas y media. Por ahí. Lo impresionante es que dejó de hacerse porque ya no salía, no le convenía a las empresas hacerlo porque perdían mucho dinero. Entonces, si en esas épocas, que fue en 1900, ahorita no tenemos el dato, disculpen si nos equivocamos. Pero fue lo del Concorde, fue por ahí en los 80. 80s. Si en esa época, en los 80s, con esa tecnología, se logró hacer una aeronave que fuera pública para que las personas la usaran y tardaras 3 horas máximo en llegar de un continente a otro, ¿qué cosas no podrían existir en pleno 2022, pero que no salen a la luz porque económicamente no son viables? Sí. Eso es por un lado. Y por el otro lado, imagina la cantidad de basura industrial que esta ley de obsolescencia ha generado en todo el planeta, ¿no? Y es que fíjate que también a lo mejor no es que no sean viables en el sentido financiero, sino que caemos en lo mismo, ¿no? Sino que su producción va a representar la falla o la merma en alguno de estos emporios económicos. Exacto. Y es por esto que lo puedes notar en los carros, ¿no? Los carros de 1960, 1970, 1950 son carros fortísimos, como diría mi abuelito. Sí, son carros que eran carros de metal. tienen puertas que son pues súper, ¿cómo se puede decir? O sea, nada frágiles. Sí, la lámina, ¿no? La lámina es Por ahí durísima. había chistes, ¿no? Por ahí en los 80s, 90s de que le raspabas así ahora la lámina de los carros nuevos y salía ahí leche nido. Exacto. O Campbell's. Y esto es porque están hechos de manera en que sean, pues, con esta ley de obsolescencia, que te duren un poquito para que después compres otro. Todo se vuelve desechable, ¿no? Todo se vuelve así. Exacto. Sí. Yo creo que desechable vendría a ser ya la palabra del momento. Sí. Sí. Y curiosamente, ahorita que hace rato que estamos platicando de la gran época de la depresión en Estados Unidos, en 1929, surgen muchos economistas que al observar este fenómeno deciden crear ahora sí la famosa ley de obsolescencia, que no se lleva a cabo, pero De sí, manera pública. de manera pública, pero sí establecen las bases donde dicen es necesario para que la economía de Estados Unidos crezca que todo producto que sale al mercado tenga una obsolescencia y se obligue con esto a las personas a seguir consumiendo para que la economía no deje de funcionar. Eso es lo que ellos creían en ese momento, y que lo llevaron durante todos estos años, lo siguen llevando. Y parece que fue la solución más sencilla que ellos vieron. Pues sigan consumiendo, que hagamos una política de consumismo total, pero solamente la podemos lograr si todo se vuelve obsolescente, ¿no? Totalmente. Sí, y lo más triste de todo es que esa ley no aplica para todo lo que tiene que ver con armamento. En armamento ahí sí dense vuelo, ¿no? Lo ahí militar. En todo lo que tiene que ver con militar, armamento, aviones, portaaviones, buques y todo lo demás, ahí sí no hay que duren toda la vida. Ahí no aplica. Esto me recuerda, por ejemplo, el famoso Volkswagen, ¿no? El carro del pueblo que desarrolló Hitler y que pues está diseñado, el famoso bocho aquí en México, pues estaba diseñado para ser un carro económico, además duradero, y que pues fuera prácticamente para toda la vida, ¿no? Y vaya que sí le salió bien, hasta la fecha todavía hay circulando. Y ahí puedes ver el ejemplo, por qué motivo dejaron de producirlos, porque debido a la ley de obsolescencia ya no tenía sentido perder dinero porque ya no iban a vender carros, porque todo el mundo iba a querer tener su bocho, ¿no? Su Volkswagen, ¿no? Sí, y de hecho, como decimos, en 29 no sucede nada, no se crea nada. Pero después viene en los 50 algo muy interesante en la historia, que es empieza a llegar, un poquito más adelante, pero empiezan a llegar los medios de comunicación, sobre todo la televisión. Pero en todo este periodo, digamos 50, 60, pues se dan cuenta que tiene que haber una clave bien interesante para que la gente siga consumiendo. Y esto tiene que ver con la publicidad. Y la publicidad empieza a bombardear a los seres humanos para decir, mira, tú tienes está bonito, pero te estoy ofreciendo el nuevo modelo, que a lo mejor lo único que tiene es un pequeño cambio, pero ese cambio va a provocar en ti que a lo mejor hasta de manera inconsciente lo quieras porque tiene esa modificación y tú quieres tener lo más nuevo y no te puedes quedar con lo más antiguo, ¿no? Claro. Tan es así y está tan arraigado que en países de primer mundo, ¿no? O en Estados Unidos está esto de que la gente pues en la temporada tira toda la ropa a la basura
y compra su ropa nueva. Y lo mismo pasa con electrodomésticos, con todo, ¿no? Hacen esta disque renovación, pero es porque ya tienen ese programa, ¿no? Esa programación de la obsolescencia ya está dentro de su conciencia, ¿no? No, y además súper bien justificado ahí con la famosa palabra ahora bastante millennial, que es la del geek, ¿no? El que geek. ahora eres un geek, que eso significa que eres una especie de coleccionista, No, pues, de nuevos modelos de todo, empezando por tu smartphone hasta cualquier cosa, inclusive plumas, todo tipo de artículos, Relojes, ¿no? cronómetros, el ropa. iPad, saludos ahí a los de A los Max y a los de Apple y a los geeks. Como saludos. No. Sí, Y por ejemplo esa, ¿no? La de Apple, esa es muy buena. sí, yo les platicaba que el otro día había un programa de una persona que decía colección de tortugas ninja, ¿no? Y de repente muestra su colección así completa de tortugas Es ninja. que hasta los juguetes duraban Hasta más. los juguetes, Sí. sí. Pero muestra así impresionante, ¿no? Y le dice, pero ahora quieres verlo de veras. Y lo lleva a un lugar donde tiene una colección como de 100 autos. O sea, imagínense esta parte del consumismo hasta dónde ha llegado, ¿no? Así es. Y después de eso que estábamos platicando, después, incluso a pesar de esta ley de obsolescencia y de todo esto, pues la tecnología se sigue desarrollando. Y hay casos muy interesantes como el de las medias de nylon que se desarrollan y que de repente es un producto que se dan cuenta, obviamente los científicos lo presumían porque era real, que era uno de los materiales más fuertes que existían, más resistentes que existían, y tanto así que su publicidad era que, no sé, ejemplo, ponían 2 carros amarrados con una media de nylon, arrancaban el carro y no se rompía la media y decían, imagínense, Hasta Cómpralo se ahora. jalaba Sí, el coche. sí, y entonces lo empiezan a promocionar. Más duro que el bofe, ¿no? Y entonces lo empiezan a promocionar y las mujeres cuentan que en esa época pues corrieron a comprarlos, sabían que les iban a durar muchísimo tiempo o que prácticamente añísimos, generaciones, pero de repente el dueño de de estas medias de nylon dijo, oigan, pues a dónde van, que si empiezan todos a comprar, al rato ya no van a vamos a producir, que vendemos, Pues, ¿qué vendemos? Entonces, ¿saben qué, ingenieros? Son unos expertazos, pero vengan para acá. Ahora lo mismo que hicieron, los felicito, es un trabajo increíble de la tecnología, es lo máximo que han hecho. Denme una tonelada, la voy a guardar acá. Sí, pero además ahora todo ese ingenio que metieron, métanlo porque las quiero que las hagan menos resistentes. Ajá. Y dicen que muchos científicos dijeron, o ingenieros que estaban ahí desarrollando, dijeron, pues ¿cómo es posible que me estés pidiendo esto? Pues así es la industria. Si te gusta, lo modificas, y si no te vas, y ahí voy a conseguir a alguien que me haga las modificaciones porque necesitamos que esto tenga obsolescencia. Así es. Y eso es un dato así como que si te quedas de bueno. Sí, sí, sí. Y hay cosas que nosotros de manera consciente pues no nos damos cuenta. Y es que todo este tipo de cosas al final se vuelven programaciones. Entonces, de manera personal, creo que existen, por ejemplo, estas conexiones directas entre la ley de obsolescencia y, por ejemplo, el individuo que al copiar estas programaciones, por ejemplo, cree que a los 60 años, pues ya es una persona que no puede hacer nada, que ya es obsoleta y que no puede trabajar en nada. Y este tipo de cosas e implicaciones. Y cuando pueden tener muchísima capacidad, ¿no? Y mucho más, Mucho ¿no? más. Entonces, pues ahí nos damos cuenta de esto. Un tema que no tratamos y que es directamente de esto es las patentes. ¿Qué pasa con todas esas patentes, mis queridos masters, no? Imagínense todas las patentes que han surgido desde el año 1900 que tienen aparatos que hacen cosas increíbles, pero que se oponen a los intereses de los mercados, ¿no? De la economía, ¿no? Sí, claro. Sí, todo esto que estamos platicando, pues sigue hasta actualmente. De hecho, es curioso, otro ejemplo que se me ocurre es en la época de las Alemanias, ¿no? Cuando se dividieron las Alemanias, pues obviamente una Alemania se quedó y era totalmente capitalista y le gustaba todo esto de la ley de obsolescencia, pero la Alemania socialista pues no manejaba las mismas bases, entonces ellos sí desarrollaban ciertos productos que entre más duraderos se hicieran era mejor, ¿no? Sí. Y curiosamente hay ejemplos donde se muestran incluso en internet donde personas actuales todavía tienen refrigeradores que se construyeron
en los 80s y funcionan perfectamente bien porque Así tienen es. un diferente diseño, ¿no? El diseño era que sí realmente durara. De alto rendimiento. De alto Y rendimiento. lo mismo aplica a impresoras, computadoras, inclusive hay personas que ya se están dedicando, y por cierto saludos si eres una de esas personas, que ya se están dedicando precisamente a querer parar esto de la obsolescencia y por ejemplo saben los trucos que usan, por ejemplo para impresoras, ¿no? Entonces, mira, para que la impresora ya no sirva, lo que hacen es que le metieron esto y esto, y lo que tengo que hacer es quitar este chip y ponerle esto, y tu impresora va a funcionar toda la vida, ¿no? A eso, tristemente, como saben que puede suceder, pues vienen las famosas actualizaciones, ¿no? Del sistema. Pero también viene el fenómeno del hackeo. Ese es otro. El hackeo, en donde también tu programa, el software que utilizas en tu computadora o en tu iPad, con ciertas modificaciones y con ciertas cosas y programaciones puede durar años y años y años. Pero eso también, en cierto sentido, puede llegar a afectar de una manera significativa, sobre todo la forma en cómo estamos interactuando, ¿no? En cómo estamos interactuando con las nuevas tendencias, porque si no nos empezamos a dar cuenta de esto, paulatinamente ningún dispositivo va a ser realmente útil. Es decir, todos los dispositivos que utilizamos en la vida actual, si se llegan a romper, o en este caso si llegan a ser obsoletos y no existen actualizaciones o no existen cosas que hagan funcionarlos, pues para empezar se va a perpetuar esta cuestión del hackeo o la piratería o estas conductas o estas prácticas, y enseguida también va a haber otra crisis económica u otra recesión que también ya por ahí estamos comenzando, ¿no? Y ese es el asunto, que bueno, si nos escuchas y si nos va siguiendo, ¿no? Esto que vamos diciendo, vamos pensando todo esto juntos, pues viene esta pregunta, bueno, ¿y cómo podemos cambiar esto, no? Y aquí nos encontramos frente a un gran problema, porque es el sistema capitalista, imperialista, económico, que tiene todas estas ideas. Entonces, en lugar de verlo afuera, como siempre en Códigos de Multiverso, en este canal y también de manera individual, pues nosotros creemos que el cambio está en el individuo. Entonces pregúntate, ¿qué cosas en tu vida, por ejemplo, estás haciéndolas con lo mismo sin darte cuenta de la obsolescencia? ¿Cuántas relaciones has tenido y dices, es que ya llegó a su punto donde ya no puede seguir más y viene lo nuevo, ¿no? ¿Cuántas cosas o muchas cosas que puedes ver en tu vida donde realmente te estás poniendo en una moda, estás siguiendo una programación y realmente no estás valorándolo, ¿no? ¿Cuántas cosas las quieres hacer para toda la vida y cuántas pues solamente por un ratito, ¿no? O por un momento, ¿no? Sí, yo creo que hay buenos ejemplos ahí con las comunidades autosustentables, ¿no? Que ven por todos los medios posibles consumir lo menos, todo este tipo de tendencias, todo este tipo de cosas que llevan a más consumo y más consumo de cuestiones que se fabrican todos los días, porque además es una fabricación masiva que no para. Sí, totalmente de acuerdo. Otro ejemplo que me acordé es el de... ya lo mencionaban los masters acerca del iPod y todo esto, pero a mí lo que me llama la atención es que como funciona ya tanto la ley de obsolescencia, ya a todos los niveles y todo el mundo lo ve como algo muy normal, Apple recibió una demanda por Que fue un escandalazo. Un escandalazo porque se dieron cuenta que las baterías de los iPods nada más tenían una duración de 12 meses, me parece. Una caducidad. 18 meses o 12 meses. Pero bueno, el chiste es que tenían una caducidad ya muy específica y la gente que se dio cuenta pues lo empezó a publicar. Se hizo todo un escándalo. Una persona que demandó a Apple gana la demanda, pero curiosamente de Apple lo aceptan por lo oscurito y lo sigue haciendo. Totalmente. O sea, y no nada más, pues son todas. Sí. Porque la pila de tu celular, todo tiene una caducidad. Por eso, en realidad, no es la ley de obsolescencia, sino la ley de obsolescencia programada. Claro. Está programada, ¿no? Esa obsolescencia. Sí, es caducidad tal cual. Pero yo vuelvo a insistir, imagínate imagina, simplemente como diría John Lennon, imagina cómo sería el mundo si desde que surgieron estos inventos esas ideas no existieran, ¿no? Imagínate el nivel de avance, de tecnología, de cosas que lograríamos si no estuviera de por medio ese interés capitalista del querer más y más y más y más, ¿no? Y que no lleva a ningún lado. Creo que pues es otra de las cosas, como dijo Master Richard, a las que nos tenemos que enfrentar en estos tiempos y ver cómo las vamos a afrontar.
tengo la fe, ¿no? Y creo que en un futuro, pues nuestras generaciones futuras se van a reír y van a decir cómo es posible que pudieran vivir en una ignorancia tan grande y que antepusieran el interés personal y económico al interés de su propia especie, ¿no? De sus propios hermanos, ¿no? La única especie que se ataca a sí misma, ¿no? Es algo, pues, horrible, que ¿no? se extingue a sí misma. Así es, Claro. así es. Sí, sobre todo con el sobreconsumo, ¿no? Que curiosamente, como no te afecta, o sea, como no lo ves directamente, ejemplo, ¿no? Tú dices, ya no quiero un celular o no sé, mi computadora y ya, la vendo o la tiro o lo que sea. Pero existen hay tanto desecho, ¿no? Que lo que hacen es llevarla a ciertos países o continentes como África, donde ahí tienen y reciben toda la basura, que se supone que está prohibido, pero dicen las personas que viven allá que más bien lo que hacen es que les dicen que son productos que están de segunda mano, o Y los revenden. no, pero llegan allá como de segunda mano, Uh-huh. aunque son inservibles. Entonces hay lugares que incluso en África, y que mucha gente no sabe de esto, que incluso ríos y todo esto que desaparecieron porque ahora están absorbidos por todo esto, que son desechos que están provocados por esta ley de consumo. Uh-huh. Y como decía Master Iván, que es algo que nosotros mismos aceptamos y que ojalá de futuras generaciones se observen esto y se rían de esto, porque fue una ley que se creó, como lo vimos en el año del 29, ¿no? Que se fundaron las bases y que se creó como algo absoluto, y que no ha tenido tiempo, ni siquiera muchos seres humanos nos hemos parado a observar y decir qué tan obsolescente está esta misma ley, ¿no? Hay que obsolecer la obsolescencia programada, ¿no? Claro. Sí, pues sí, yo creo que ya para ir cerrando el video, pues me parece que una reflexión interesante sería revisar todas las cosas que utilizamos, ¿no? Que nos sirven para nuestro trabajo, para el día a día, para lo que sea que represente una actividad productiva, y sobre todo pues ver si todavía sirve, no caer en la tentación de ir a comprar el nuevo modelo, ¿no? De ir a comprar el nuevo porque salió un nuevo color, o porque ahora en vez de tener las puntas cuadradas las trae redonditas, o cuestiones de ese tipo que por lo regular la publicidad promueve como esos grandes cambios que trajo el nuevo modelo, sino ver que si lo que tenemos todavía nos funciona y todavía nos sirve, mantenerlo y pues sacarle todo el jugo posible antes de ir a comprar el nuevo modelo, ¿no? Creo que eso también va a producir algún cambio interesante. Claro. Y se despide Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Sí, de mi parte, pues en todas las industrias está reflejada esta ley de obsolescencia, ¿no? Incluso en la moda también se cuenta que lo que hacen es cada año sacar. sacar. Se le llama moda, ¿no? Sí, cada año sacar un nuevo modelo, pero de forma oculta. Lo que hacen es, cuando ya se les acaban las ideas para algo nuevo, es regresar a 10 años atrás, ver qué había de moda y vendértelo como nuevo, pero con materiales chafas. Por ejemplo, ahorita los 80 son así como, es lo máximo, lo más nuevo, Sí, son cosas de los 80. Sí, porque la idea es esa, la idea es sigue consumiendo, y curiosamente pues los seres humanos no nos hemos puesto a racionalizar y a pensar los efectos que está teniendo esta ley de obsolescencia, ¿no? Los efectos que están sucediendo en nuestras vidas, que provocan que, como decíamos, pues tengas almacenado muchísimas cosas que a lo mejor ya ni necesitas y que de manera inconsciente se están convirtiendo en basura, porque todo, como lo hemos platicado muchas veces aquí en Códigos del Multiverso, todo lo que tienes si tiene un propósito, tiene ya un nivel útil para ti. Pero si solamente el propósito es, bueno, pues es que no necesito, a todos nos ha pasado, ¿no? Pero creo que si nosotros nos ponemos a observar cada uno, que realmente comprar lo que se necesita, porque también tenemos muchos ganchos, ¿no? Ejemplo, otro gancho que inventaron actualmente y que les encanta y que no nos hemos dado cuenta es los meses sin intereses, ¿no? Entonces, como es a meses sin intereses, pues me compro el nuevo modelo porque al fin lo voy a pagar en 2 años, cuando no te das cuenta que son reminiscencias de que sigues tú endeudado totalmente con un sistema que es totalmente basado en la ley de obsolescencia y que no te va a soltar porque quiere que sigas consumiendo, porque va a pasar otros 2 años, otro año y te va a decir nuevamente, otra vez te ofrezco meses sin intereses para que nuevamente te enganches, ¿no? Y realmente, si te das cuenta, ejemplo en los celulares,
pues lo único que hacen es un pequeño avancito, ¿no? Ahora la cámara tiene ahora está en la pantalla, ahora está, pero realmente no tiene ningún efecto práctico, ¿no? No, o sea, si tú lo ves, o sea, no ha cambiado Muchos nada. de esos cambios en realidad son solo eso, ¿no? Son Sí, como Adornos. trucos de publicidad nada más. Así es. Sí. Pero ya nada más para terminar, como platicábamos, creo que lo importante está en el individuo, ¿no? Que cada individuo se empiece a observar esto y que si se da cuenta, realmente esto tipo de cuestiones la puedes exprimir al máximo, ¿no? No decimos que ya no te compres ningún celular, sino más bien ve qué tanto tiempo realmente puedes utilizar esa herramienta y realmente cambiarla cuando se necesite o ve la posibilidad de actualizarlo o de hacer alguna otra cuestión para que esto pues beneficie más, ¿no? Claro. De mi parte sería todo. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Qué carajo. Y de mi parte, ya se me olvidó, no es cierto, de mi parte, pues sí, ¿no? Todo esto que les dijeron mis compañeros, todo esto que hemos hablado, y quiero compartirles algo que me sucedió, y es que cuando estábamos viendo un poco más, ¿no? De información acerca de esto de la obsolescencia, pues dimos con un video ahí, y entonces en este video, por ejemplo, vi un comentario que era como el destacado, ¿no? Y era pues yo creo que un muchachón, un niño, un joven, que decía like si este video te lo dejaron ver de tarea, ¿no? En la escuela. Entonces me puse a ver los comentarios y era así como, sí, qué chistoso, jaja, sí, qué aburrido. Y entonces no puedo evitar, ¿no? El decir en qué momento estamos de la historia en donde a las personas en verdad no les interesa nada de esto, ¿no? Les pasa por alto o realmente no se dan cuenta. Porque esto que estamos hablando de la obsolescencia es grave, es crítico, es algo muy fuerte. Y esto también nos conecta con muchas cosas como los desperdicios, a dónde se va, ¿no? Tu excremento todos los días, a dónde va, ¿no? ¿Por qué tenemos baños que se manejan con agua y que vas a contaminar más y más cuando pueden haber otros sistemas, ¿no? Como baños si secos. te pones a pensar, por ejemplo, ¿cuántas pilas has usado en tu vida? ¿Cuántas pilas has tirado? Una persona, ¿no? Por decirte un ejemplo, ¿no? Y todos son reflejos de este sistema, como dirían por ahí, perdón, pero lo tengo que decir, como decía una pancarta por ahí, no cambien no arreglen el medio ambiente, ¿no? Cambien el sistema, ¿no? Cambien el sistema económico. Y si lo cambian automáticamente, pues todo se transformaría, ¿no? Otros decían, bueno, el punto es esto, ¿no? Trabajarlo desde el nivel del individuo y también pasar la voz de hacer que las personas, que esa es nuestra única intención en Códigos del Multiverso, no es adoctrinarte, no es darte una idea o una filosofía de vida, sino realmente invitarte a cuestionarte, a preguntarte y como siempre entender las implicaciones, ¿no? De todo esto que nosotros hablamos. Y con eso me despido, compañeros. Se despide su amigo Iván Dórez. Claro. Y pues sí, pues ya es hora de irnos. Porque hay una profecía, ¿no? Hay una que se encontró en unos tiraderos. ¿Cómo estuvo eso? Sí, de aquel antiguo Nokia, ¿no? Era como un Nokia que tenía, sí, todavía Nokia. decía 0101. El de la viborita. El de la viborita, justamente. El Ya laberinto. con un poco los botones ahí medio, pero todavía sirve. Si Todavía te aventaban, te funciona. descalabraba, ¿no? Exactamente, el tabique les decían. Sí, el este es un celular. walkie-talkie, no es mi celular. Sí. Así es. Y apareció un mensaje ahí curioso que Con la obviamente viborita, ¿no? pues Masterlink, que es el del código binario, tiene el código descifrado. El gusto que binario, aparece ahí, ¿no? dicen. ¿Qué decía Sí, Masterlink? decía- ¿Qué gusto binario? No. ¿Mande? Código binario, ¿no? Que tengo el gusto binario. No. No, el código binario decía que te suscribas a Códigos del Multiverso, que le des like a la campanita y que lo hagas porque ya lo escuchaste como 20,000 veces que te lo decimos, pero no nos haces nada, no es cierto. No, pero sí decía eso, y que además si tú lo hacías te iba a llegar directamente a tu hogar. El pitonizo. Sí, bueno. Sí, si lo Directo descubrías de- directo derechito, iba a llegar el directo, pitonizo Ujú. para darte unas ideas, unos consejos. Un oráculo, un oráculo. Una profecía. Sí, y que te ayudara sobre todo en algunas cuestiones de actualización de tu celular y todo eso, si lo necesitas. El pitonizo te va a Hacer el paro, como diría Sí. Richard. con la víbora de la Nokia. Entonces, Suscríbanse. Póngale Póngale like. Póngale like. Me gusta, compártanlo. Ustedes apriétenle ahí y ya nos Compártanlo contarán con sus amigos. a ver si sus actualizaciones llegan. Así Y bueno, es. ahí se ve del espejo de realidad. Que vive el amor. ¿Y dónde nos vemos, compañeros? Nos vemos vemos en la cuarta. cuarta En la vertical. cuarta cuarta vertical. vertical con Cuídense. mi Hoover.